Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. En esta mañana continuamos en este estudio del interludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta para finalizar la segunda serie apocalíptica. Nosotros estamos muy emocionados estudiando Apocalipsis y muy felices, muy dichosos, destacando y resaltando grandes verdades extraordinarias de la Escritura que hacen honor al carácter de Dios y a la revelación de Jesucristo, el Cordero Vencedor. No estamos cansados ni angustiados por terminar. Sabemos que Apocalipsis es la síntesis o el epílogo de la historia de la redención. Y casi que si termináramos ese epílogo estaríamos diciendo se terminó toda la historia de la redención, se cerró el telón, se cae la cortina y solamente aguardamos el cumplimiento de los hechos o acontecimientos finales. En este interludio hemos visto que hay otro ángel, que no es otro sino el mismo, ¿sí? Y que tiene unas características distintas, que no son distintas sino las mismas, que ostenta Jesucristo el Cordero Vencedor a lo largo de la historia de la redención. Y hoy nos corresponde hablar de un versículo que es el versículo 3 del capítulo 10. Dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Un texto muy corto, pero muy significativo, lleno de voz, de clamor, de gritos, de rugido, de emisiones sonoras que llaman la atención terriblemente al auditorio y que tienen un impacto no solamente en el auditorio cercano, sino un impacto a largo alcance o a larga extensión por la connotación del texto. Ruge como león, es el título de nuestro estudio en esta mañana, para continuar nosotros concatenando las verdades de los versículos anteriores con las que siguen relacionadas con Jesucristo. En el versículo primero del capítulo 10, nosotros ya llegamos a un acuerdo en nuestro estudio para decir que ese otro ángel que desciende envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su sol resplandeciente como el sol y sus pies como columnas de fuego, es Jesucristo. No es otro ángel, no es un arcángel, no es un querubín, no es una silueta celestial o angelical, sino que claramente con ese lujo de metáforas es Jesucristo. El versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Jesucristo, soberano sobre la tierra, sobre el mar, sobre la creación, y ese librito abierto dijimos que es la palabra de Dios, no es ni Apocalipsis ni es el Nuevo Testamento, es toda la revelación, todo el conjunto de la revelación, la ley de Dios, el pacto eterno de redención revelado a través de las Sagradas Escrituras o la palabra impresa, oficial y pública que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien, si hay un desacuerdo me dicen y repetimos. Dijimos además que el texto primero del capítulo 10 y el texto segundo del capítulo 10, además de presentarnos a Jesucristo, tiene una connotación particular. Y la connotación de los dos textos primeros del capítulo 10 es una connotación judicial. ¿Eso qué significa? Que presenta a Jesucristo no como redentor, no porque no lo sea, sino porque no es el interés del capítulo 10, sino que presenta a Jesucristo como juez. Es decir, como alguien que viene con cargos judiciales a establecer juicio y justicia sobre la tierra, juicio y justicia que recae de manera directa e implacable sobre los impíos. Es decir, el capítulo 10, hasta lo que estamos recorrido en este momento, es un anuncio o una advertencia judicial del juez supremo de toda la tierra contra y sobre la tierra y sobre los impíos. ¿Estamos de acuerdo? No es una descripción redentiva del pueblo de Dios, sino una descripción judicial contra los que no se arrepienten. Si hasta aquí estamos de acuerdo y estamos cómodos con esa interpretación, vamos a proceder con el versículo número 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Hermanos, estamos aquí ante una metáfora supremamente interesante, no solamente una metáfora histórica que tiene que ver con los animales, que tiene que ver con la selva, que tiene que ver con el sentido común del entendimiento de la creación, sino con una metáfora extraordinaria que describe el carácter de Cristo. El rugido como león. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en la selva y escuchar el rugido de un león. Si escuchan el rugido de un león en la selva, yo les sugiero que salgan corriendo, que se escondan, porque la vida de ustedes está en peligro. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a la montaña y escuchar un rugido de un león, ustedes van a quedar paralizados. Porque el león, cuando ruge, paraliza. Dice la historia sobre estos animales que el rugido se alcanza a escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Hágame el favor. Su rugido es paralizante, es terrorífico. Y el rugido que emite el león es con varios propósitos. Generalmente emite su rugido para marcar territorio, para decir yo estoy acá y soy el rey de los animales. También ruge para defenderse de algún peligro o algún intruso que esté a su alrededor. Entonces él dice, yo estoy acá y me voy a defender. Pero también el león ruge cuando sus crías o sus cachorros están en peligro y él los defiende diciéndoles, escuchen mi rugido, es terriblemente aterrador, yo los voy a defender. Hermanos queridos, el rugido del león es por la vibración de un hueso flotante que tiene en la garganta. No hay un felino, de los grandes felinos que hay en la tierra, tan fuerte en su rugido como el león. Es superior al jaguar, al tigre y al leopardo. Es superior. Su rugido es mucho más fuerte y más terrorífico. Y diferente, por supuesto, a la pantera. No es el felino más grande ni el más rápido, pero sí el que más ruge y el que más terror desarrolla o impacta con su grito, con su rugido. Nosotros vamos a hablar en esta mañana de un gran rugido, de un rugido que es aterrador, que es paralizante. Y por supuesto, este texto tercero también está en la connotación de juicio, de un juez implacable y severo, que cuando clama o cuando grita o cuando emite su voz o su sonido, es paralizante y terrorífico. ¿De quién estaremos hablando? ¿De un ángel? ¿De un ser casual en la historia? ¿O ustedes pueden aceptar o concordar, como hemos venido avanzando, que este sonido o este rugido tan fuerte es el rugido del león de la tribu de Judá? Nosotros hemos escuchado personas que gritan. Yo no sé si ustedes son de los que gritan, pero hay personas que se acostumbran a gritar y que no hablan, sino que gritan. Cuando una persona se acostumbra a gritar, pareciera que ruge, que grita y que aturde con su sonido. La Biblia nos dice que no debe haber griterías entre nosotros, que debemos tratarnos de manera tranquila, suave y apacible, y que en nuestros hogares no debe haber gritos. Porque los gritos no es una forma adecuada de relacionarnos como creyentes, ni es una forma adecuada de mostrar amor, compasión y cariño. Pero la Biblia sí dice que hay un lugar o un momento oportuno en el cual los gritos son permitidos. No en las relaciones cotidianas o en los diálogos comunes entre nosotros, sino en momentos específicos de peligro. Cuando hay peligro, cuando hay amenaza, cuando necesitamos pedir auxilio o cuando hay gran dolor, los gritos son permitidos. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque la forma como exteriorizamos el peligro inminente o como llamamos a otros a que tomen en cuenta que hay un gran peligro, un gran desafío, es a través de un grito. La Biblia dice, levanta tu voz en las calles, grita. ¿Y qué debemos gritar los creyentes en las calles? Hay peligro para los que no se arrepientan. Hay peligro para aquellos que no se conviertan de sus pecados y vuelvan a Cristo. ¿Cómo debemos pregonar el Evangelio? Dice la Biblia, a voz en cuello,
gritando, advirtiendo, anunciando, protestando contra las maldades de los hombres, contra nuestras propias maldades y predicando el Evangelio. Hay peligro para los que no crean en Jesucristo, hay destrucción inminente y los creyentes gritamos el Evangelio diciendo hay esperanza, hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ruge como león. El texto que nos ocupa en esta mañana dice y clamó a gran voz. Yo quiero que ustedes noten que aquí hay un sustantivo en la parte inicial de este texto y es voz. Y la voz tiene básicamente 3 características. Y yo quiero que hablemos en esta mañana de las 3 características de la voz. Una primer característica de la voz es la profundidad. La voz tiene una característica como un recurso de comunicación y es la profundidad. La voz puede ser leve o puede ser profunda, depende del sonido y depende de quién lo emite y depende del propósito de la emisión del sonido o del timbre de la voz. En este caso estamos hablando de un ángel que desciende del cielo, que tiene todo el carácter metafórico de Jesucristo el Cordero vencedor, y estamos ante la ley de Dios que está en su mano y ante una descripción judicial, es decir, el juez de toda la tierra se posa sobre la tierra, se establece sobre la tierra con la ley en su mano. ¿Qué es lo único que podemos esperar? La apertura de un juicio. Es decir, el juez que va a dar apertura a este juicio, o a esta sala judicial, o a este estrado judicial, abre su voz para decir, aquí estoy, y comienza la sesión. ¿Y de qué manera lo hace? El texto dice, y clamó a gran voz. Da a entender que todo el auditorio, todo el escenario es un escenario de silencio. Primero hay un silencio porque estamos ante un interludio musical que implica silencio y respeto. Segundo, hay silencio porque toda la descripción de este ser que desciende con toda la simbología externa y que describe su propio cuerpo y su rostro, su apariencia, es supremamente llamativa. Fuego, resplandor, color, hay gran silencio. Luego, porque se posa sobre la tierra, un pie en el agua, otro pie en la tierra, y tiene un libro en su mano derecha. Gran silencio. Y luego, después de ese gran silencio, hay una voz que abre la sesión. Y clamó a gran voz. Hay una pregunta que probablemente nos podamos hacer. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue el llamado que este ser celestial, que representa aquí en el capítulo a Jesucristo, emite con esta gran voz? ¿Por qué este grito? ¿Por qué este gran clamor en este momento oportuno? ¿Por qué esta imagen colosal que tiene alcance en el agua y en la tierra emite esta voz tan fuerte, tan paralizante, tan terrorífica, que se alcanza a escuchar no solo en el cielo y en el mar, sino en la tierra, y todos los seres de la tierra lo pueden escuchar, incluidos los animales? Dice, y clamó, continúa del versículo anterior, y clamó a gran voz. Ahora es importante que la acción del verbo clamar es un presente continuo, es decir, es una acción continua, permanente, no es pasada ni es futura. No dice y clamó en el sentido de que clamó pasado o clamará, sino que él está clamando o gritando o advirtiendo de manera constante y permanente a su auditorio o a su creación, pues ese llamado. ¿Qué o por qué él grita de esta manera? Solo un animal tan terrorífico como es simbolizado acá, o tan fuerte en su grito, puede clamar de manera tan fuerte y advertir a sus adversarios o a sus enemigos o a sus antagonistas que él está presente. Y clamó a gran voz. A mí me llama mucho la atención, hermanos queridos, porque generalmente cuando nosotros predicamos el Evangelio, y es como el común denominador de la evangelización contemporánea, se piensa que la forma de presentar el Evangelio es de manera apacible, tranquila y suave. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo predicaba Juan Bautista.
Juan el Bautista cómo predicaba, a los gritos, y pregonaba en el desierto, y gritaba, y decía: generación de víboras, arrepiéntense. Ahora, para poder gritar tienen que emitirse premisas cortas, como retóricas, categóricas. Y es justamente lo que hacían los profetas, Isaías, Jeremías, Amós. Dice: anda por los sembrados, ve por las calles, levanta tu voz y grita: tu rey viene, tu rey vuelve, arrepiéntete. ¿Qué clamaría Jesús en este gran clamor, o este ángel en este gran clamor? Nosotros a lo largo de la historia de la redención hemos visto que Jesús ha clamado. ¿Recuerdan Jesús que clamó cuando estuvo en Getsemaní antes de ir a la cruz? Un gran clamor lacónico, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Pero no fue un grito paralizante y terrorífico, sino un grito lacónico, ¿sí?, de dolor, de angustia y de suplicar ayuda. Pero recordemos que cuando Jesús estuvo en la cruz también hizo clamores o gritos que aturdieron al auditorio que estaba junto a los olivos en la cruz. O alguno de los gritos que él hizo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Clamó a gran voz, pero el grito más fuerte que Jesús emitió en la cruz fue el final. Consumado es, dice, y clamó a gran voz. Y cuando hubo clamado, ¿recuerdan qué sucedió en esa oportunidad? Dice que hubo oscuridad, terremoto, truenos, las tumbas se abrieron. Es decir, ese gran grito, ese clamor tan fuerte, tan aterrador, tan paralizante, tuvo un impacto no solamente en los oyentes, sino también en la naturaleza y en las cosas creadas. Hubo una respuesta de la naturaleza. Nosotros estamos ante un clamor similar, porque vamos a ver que ese clamor posteriormente se va a convertir en una emisión de truenos y tormentas y participación de la naturaleza. ¿Por qué Dios clama a gran voz? Primero, porque Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué más clama a gran voz? Porque Él es rey y está representado aquí en este texto como rey. No que no lo sea en otros lugares de la Escritura, sino que de manera directa aquí se está presentando en la tierra como rey soberano y absoluto. Así como el león que ruge y dice: yo soy el rey de la selva, Jesús dice: yo soy el rey del universo y estoy en control absoluto de todas las cosas y las personas y circunstancias. Pero ¿por qué más ruge o por qué más clama este ser angelical en este momento de la historia de la redención? Porque además de ser Dios y de ser rey, Él es juez. ¿Cómo se está presentando en este escenario? Como juez. No viene de manera apacible para dar su vida voluntariamente por su pueblo. No se va a entregar voluntariamente como cordero al matadero. Se está presentando como juez de toda la tierra. No va a guardar silencio como guardó cuando fue entregado en el Calvario, que enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan cuando Pilato y Anás y otros gobernadores y religiosos le decían: pero habla, di algo, reacciona, si eres, dilo? Y la Biblia dice que lo único que Jesús dijo en una oportunidad fue: tú lo has dicho. Pero guardó silencio. ¿Por qué? Porque Jesús se presentó en su encarnación como cordero vicario, o como cordero entregado al sacrificio. Enmudeció y no abrió su boca. Nada similar a lo como se está presentando en esta oportunidad. Aquí no se presenta como cordero sufriente, sino que se presenta como león de la tribu de Judá, como juez implacable. Y clamó a gran voz, o entiéndase, y gritó. Abre la sesión, abre el juicio con un grito que paraliza a cualquiera. Es muy interesante esta fuerza, esta potencia, esta profundidad de la voz de Dios. La Biblia dice que cuando Él habla, ¿qué debemos hacer? Todos tenemos que callar. No hay alguien que se pueda atrever
interlocutar con él. No hay alguien que se pueda atrever a dar una razón o decir, espere un momento o deje, yo tengo una razón o una justificación. Cuando Dios habla, dice la Biblia, todo mundo guarda silencio y toda su creación se doblega. Es una cosa muy interesante. ¿Por qué toda la creación guarda silencio cuando Dios habla? Porque Él es su creador, porque Él es su juez también. ¿Por qué toda rodilla se dobla y toda lengua guarda silencio cuando Dios habla? Porque Él es Dios, porque Él es juez. Y porque no hay ninguna razón que pueda ser presentada ante Él como argumento de defensa. Me llama mucho la atención que en Génesis 3, cuando Dios visita a Adán y Eva en el huerto del Edén y les pregunta, ellos tienen razones de defensa. Y esa es una acción de profunda osadía y rebeldía. Hubiese sido mejor que ellos hubieran guardado silencio y que no hubieran dicho, Señor, la mujer que tú me diste o la serpiente me engañó, porque es pretender justificarnos ante la voz fuerte y judicial de nuestro Señor, que se presenta para pedir cuentas, y ante su presencia imponente, ante su reino soberano y ante su justicia implacable, lo único que podemos hacer es guardar silencio. El profeta Habacuc en uno de sus capítulos escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él todos los creyentes, todos los que están en el templo, calle delante de él toda la tierra, incluidos los animales, incluidos las plantas y toda la creación, porque Él está en su templo. Recuerden que hemos dicho en varias oportunidades que la idea implícita del capítulo es que este ser desciende en el templo. Es decir, Jesucristo se hace presente en el templo o en el tabernáculo, pero su alcance y su impacto y la profundidad de su voz alcanza toda la tierra, incluido el mar, incluidos los animales y todos los hombres. Por eso es tan profundo su clamor. Y clamó a gran voz. Lo segundo que nos va a decir el versículo es, como ruge un león. Es interesante que aquí va a tomar una metáfora. No dice que es un león. Es un ser celestial. Es un ángel que desciende del cielo. No es un león. No es un animal. Pero se compara en esta figura, en un símil, como un león. Ruge como un león. Ahora, ¿ustedes han escuchado a alguna persona rugir alguna vez? No es una facultad humana. El rugir no es una facultad humana, aunque las mamás a veces dicen que ellas rugen, defendiendo a sus hijos, como leonas. Pero no es una facultad humana, es una facultad el rugir de los animales, de los felinos. ¿Por qué dice acá que clamó a gran voz, pero luego relaciona la voz humana o la voz divina de Cristo con el rugido de un animal? Es interesante porque aquí nos va a mostrar la connotación de la presencia de este ser y es las figuras de lo que significa su carácter. Lo primero que nosotros estamos diciendo es clamó a gran voz. Si tiene voz no es animal. Porque los animales, especialmente los cuadrúpedos o los felinos, no tienen voz. Tienen sonidos, pero no tienen voz. Los que tienen voz de los animales son las aves, pero no los animales cuadrúpedos o los depredadores o los carnívoros. Entonces dice, clamó a gran voz. Está hablando de una persona, no de un animal. Pero luego usa la metáfora, dice, ¿cómo ruge un león? La pregunta es, ¿clamó a gran voz o rugió a gran voz? ¿Rugió como persona o clamó como león? Y hay toda una mezcla de metáforas que nos muestran el carácter de ese ser que está siendo descrito. Él es Dios absoluto y perfecto, pero en la historia de la redención, como creador soberano y juez soberano, se presenta como león, león de la tribu de Judá, como cachorro de la tribu de Judá. ¿Lo han leído en varias oportunidades? Recuerden que aún en Apocalipsis, ya lo hemos visto, que se presenta en el capítulo 5 como león de la tribu de Judá.
Si dice que clama a gran voz, como ruge un león, ¿de quién está hablando? No está hablando de un león, ni está hablando de un ángel. Está hablando de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, ¿qué es lo que está diciendo del carácter de Cristo? Que es rey soberano y que es juez implacable. La idea o la verdad implícita en la figura del león no es redención, sino señorío, dominio y justicia. De todos los felinos, el único que caza exclusivamente por necesidad es el león. Mata por necesidad, mata por hambre. Los demás no matan porque pues, son depredadores. Es decir, el único de todos los felinos que se le puede atribuir más acción de justicia en cuanto a su consecución de la caza para su alimento es el león. El león, lo leímos hace un momento en el capítulo de Isaías, dice que no vuelve atrás por nada, que no lo aterrorizan ni el estruendo de los cazadores, ni las voces de los hombres que lo espantan, que no se asusta, no se amilana, no retrocede. Es decir, es implacable, es severo, es contundente, es firme. El león es un animal muy interesante en la historia y por supuesto aquí hablándonos de Cristo nos muestra la justicia implacable, severa, firme, establecida de parte de Dios contra los enemigos del Evangelio. La figura del león es terrorífica. Si ahora apareciera un león entre nosotros, creo que hay un gran caos. ¿Por qué? Porque sabemos que no es una mascota, no es un animal tranquilo para estar entre nosotros, sino que es un animal terrorífico. Esta figura está describiendo la justicia de Cristo contra los que no se arrepienten. Hermanos queridos, la mayoría de los incrédulos piensan que Jesucristo es chévere y que es su buen amigo y que está a favor de ellos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Jesucristo está a favor de los incrédulos? ¿Es su amigo, es su compañero, es alguien que les entiende y los lleva en la buena? No, la Biblia dice que Jesucristo es terrorífico para ellos. Si ellos se encontraran con Jesucristo, si ellos pudieran comprender su justicia, es terrorífica su presencia en medio de ellos y todos huirían. Y es lo que nos está describiendo acá. Tanto el gobierno de Cristo como la justicia de Cristo es como el rugido de un león. Pero es muy interesante lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Recuerden que en el capítulo 5 de Apocalipsis hay una relación de metáforas. Si pueden ir ahí en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5, habla del que está sentado en el trono y que era como el león de la tribu de Judá, pero luego, ¿qué más dice? ¿Recuerden la otra metáfora subsiguiente? Dice, pero el león de la tribu de Judá, cuando yo miré, era como un cordero inmolado. Recuerden que hay una relación, hay una similitud, hay una interrelación muy estrecha de dos metáforas que son esenciales en el Evangelio. ¿Sí? Justicia y misericordia. ¿Sí? El león que aterroriza y que defiende a su pueblo, pero el cordero inmolado que pagó justamente por los pecados de su pueblo. ¿Saben, queridos hermanos, querida iglesia? Esa misma relación de metáforas se ve aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis. Porque aquí en el texto dice, como ruge un león. Sin embargo, en el griego no dice como ruge un león. ¿Ustedes saben qué dice en el griego? Como muge un león. Y los leones no mugen. ¿Quiénes mugen? Los becerros. Un becerro es el que muge. ¿Qué es lo que está diciendo el texto entonces? Hay la relación estrecha que se dio en el capítulo 5 entre león y cordero. Vi a un león o escuché a un león y cuando miré había un cordero inmolado. No fue un error de apreciación, es una relación perfecta entre Jesucristo, verdadero Dios, verdadero juez, verdadero redentor. Es una relación precisa entre justicia y misericordia, es una relación perfecta entre que aquel que dio la vida por su pueblo es el mismo juez
de los incrédulos, el mismo león. No son dos ejemplos distintos, un león y un cordero. No, Jesucristo es verdadero león y verdadero cordero. León que juzga, pero cordero que redime y que paga por los pecados de su pueblo. Entonces escuché a gran voz el mugido como de un león que entregó su vida por su pueblo. ¿Notan la distinción? Es un león imponente y justo, juez implacable, pero que para que él oficialmente se constituya juez de todos los incrédulos y aún de los creyentes, él dio su vida y oficialmente cumplió todas las disposiciones del pacto. ¿Cuál es la base judicial contra los incrédulos? Que no reconocieron al Cordero Redentor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como rechazaron al Cordero Redentor, ese Cordero Redentor vendrá contra ellos como león, mugiendo como león. A mí me llama mucho la atención esta relación de metáforas. No hay confusión de metáforas. No fue que se equivocó Juan al escribir allí y puso un término errado, que en lugar de decir muge, escribió ruge, o que en lugar de decir como león, debiera haber escrito como becerro. No, un becerro no aterra a una sociedad incrédula, pero un león sí lo aterra, porque el león es sinónimo de justicia, mientras el becerro es sinónimo de sustituto, de sacrificio puesto en el altar para derramar su sangre. Todo el Antiguo Testamento está lleno de sacrificios de becerros, ¿recuerdan? Dios dice en una oportunidad, estoy cansado de becerros engordados, pero Él había establecido esa norma, que todos los que habían cometido pecados debían entregar becerros o corderos en el altar del sacrificio, y el sacerdote debía declarar la justicia o la expiación del pueblo sobre la base de la sangre derramada de ese becerro sustituto o ese cordero sustituto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El que ruge como león es el mismo que mugió en Getsemaní y en los Olivos como un becerro inocente derramando su sangre. Aquel que ruge tras la presa para establecer justicia y juicio es aquel que dio su vida de manera silenciosa y de manera voluntaria a favor de los creyentes. El pueblo de Dios, salvo por gracia irresistible, reconoce ese sacrificio y es librado del juicio terrorífico que viene sobre los incrédulos. Pero la mayoría no se arrepintieron. Final del versículo 9. Siguieron en sus idolatrías, no reconocieron a Jesucristo y lo crucificaron. Mientras el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale, ¿se acuerdan qué hacía ese cordero? Mugía de manera silenciosa y humillante, porque estaba siendo entregado como sustituto por los creyentes y como testimonio judicial contra los incrédulos. Entonces, ¿ante qué figura estamos en este texto? Ante Jesucristo, el Cordero vencedor, que no se presenta de manera débil, sino que se presenta como un león para defender a su pueblo, pero también para acusar a los incrédulos, porque no creyeron en Jesucristo, el Cordero vencedor, que mugió en medio de su pueblo, entregando su vida voluntariamente. Es muy diciente y por supuesto llama al silencio y a la reverencia esta descripción. Y clamó a gran voz, como muge un león, o como mugió un becerro que entregó su vida en el Calvario, pero que ahora ese becerro se presenta como un león justo. Llama mucho la atención la expresividad del clamor de esta figura. No solo la voz de este texto, que es la voz de Dios, es profunda, porque es desde el cielo e impacta todos los lugares,
sino que la voz de Cristo también es expresiva y aquí se presenta de manera expresiva. ¿Cómo nosotros lo podemos entender? Es la voz de Cristo. Cristo derramó su sangre por su pueblo, pero los que no creen, esa voz se constituye para ellos en una voz terrorífica. No es la voz dulce del buen pastor. No es la voz apacible del texto cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque es la voz del buen pastor. La voz para los incrédulos no es la del buen pastor, sino es la voz del león que los aterra y salen corriendo. Mientras nosotros escuchamos su voz y corremos a él, los incrédulos escuchan esa misma voz y ¿qué hacen? Corren, pagan escondederos, porque para ellos es la voz paralizante de un león justo, pero para nosotros es la voz dulce y apacible de un buen pastor que entregó su vida para perdonar nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego podemos revisar otro texto en Apocalipsis 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, similar al capítulo 10. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es una descripción paralela. Por supuesto, la descripción del capítulo 5 es una descripción muy esperanzadora para los creyentes. Cristo está entre su pueblo como león que defiende a sus crías, a sus cachorros, a sus seguidores. Pero la descripción del versículo 10, del capítulo 10, es la misma, pero con una connotación judicial contra los incrédulos. Y continuamos. Ruge como león. Versículo dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Qué interesante este texto. Se escucha voz humana, se escucha rugido de animales y ahora se escucha la participación de elementos de la naturaleza, de la creación. Truenos. 7 truenos emitieron sus voces. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a los truenos que hablen? ¿La voz de un trueno la han escuchado? No, el trueno suena, ¿sí? Su sonido es estridente, es terrorífico, es paralizante también. Se escucha el trueno, que es la unión de nubes que se golpean o se estrellan, nubes cargadas con agua, pero no es una voz. Es decir, aquí hay un juego de palabras para decirnos no que hay truenos o tormenta, sino que esos truenos indican o comunican mensajes que serían o se constituyen como si fueran voces humanas, de mensajeros humanos o mensajeros celestiales que advierten acontecimientos o que advierten cosas que van a suceder. No es simplemente un trueno, no es una tormenta. No estamos aquí ante el anuncio de un vendaval o una tormenta o un gran tornado. Estamos aquí ante unos truenos que emiten mensajes específicos que tienen una connotación judicial también. Noten lo siguiente, todo el texto está lleno de grito. El grito fuerte del ángel de Jesucristo, representado, simbolizado ahora con un rugido de un animal, pero luego mezclado con el mugido lacónico de un becerro que se entrega, y luego el eco a través de 7 truenos, es decir, toda la naturaleza repica o
convierte el eco de lo que se ha dicho, es decir, la intensidad del sonido, la profundidad del sonido, la expresividad de ese sonido, de ese clamor, y ahora la intensidad. ¿Qué intensidad alcanza el clamor que se escucha a través de la voz o de la boca abierta de este ángel? Alcanza toda la naturaleza. El trueno alcanza toda la naturaleza, y no es solamente un trueno, es una sucesión de truenos. Es todo un conjunto de truenos, y no un conjunto casual, sino un conjunto que hace mérito a la serie de Apocalipsis. Es decir, 7 truenos. Los alcanzó a contar Juan. Alcanzó a escuchar claramente y distinguidamente 7 truenos. ¿Por qué 7 truenos? Porque hemos dicho que habla de la plenitud, de la perfección. ¿Perfección de qué? ¿De una tormenta? Si ese ser viene con el arco en su cabeza, o en su corona, o coronado del arco, que el arco es señal de pacto que dice: no destruiré nuevamente la tierra con agua, o con diluvio, y los truenos advierten tormentas, o lluvias, o inundaciones. Entonces no estamos aquí ante una inundación, no estamos aquí ante un cambio climático, no estamos aquí ante tornados o huracanes. Esto no es una advertencia meteorológica. Estamos aquí ante una descripción de la perfecta y plena justicia de Dios. ¿Sobre quién? Sobre la creación y sobre los incrédulos. ¿Cómo se simboliza esa justicia? Primero, a través de la voz de este ángel potente, fuerte. Segundo, a través de la comparación análoga con la figura de un león en la selva o en la montaña. Y tercero, con la voz de los truenos que anuncian un vendaval o un tornado o una inundación, pero no de agua, sino un tornado de juicio, una tormenta de juicio, una tormenta de ira, una lluvia implacable de ira que desciende del cielo. ¿Sobre quién? Sobre una creación que gime y sobre una sociedad incrédula. Es supremamente diciente estas figuras, porque todo el versículo en todas las partes nos habla de gritos, nos paraliza. ¿Cómo no paralizarnos un ser divino que desciende y grita a gran voz? ¿Cómo no paralizarnos un león que ruge? ¿Cómo no paralizarnos un becerro que muge entregando su vida de manera voluntaria? ¿Y cómo no paralizarnos a nosotros 7 truenos que con su terror y su sonido nos dejan en silencio y nos dejan abrumados? Pero todas esas figuras de sonido y de clamor indican justicia. Entonces podemos ir resumiendo. ¿Cuál es la voz o el mensaje del ángel? Cuando clama a gran voz, pudiéramos casi por contexto decir que lo que este ángel dice cuando abre este juicio en ese estrado, posiblemente golpeando la mesa con el martillo, es ¡justicia! ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Y ante la falta de arrepentimiento, este juez irrumpe en la historia de la humanidad y en medio de su creación diciendo: justicia, yo soy el juez y tengo los cargos contra ustedes en mi mano derecha, porque ustedes no han obedecido y viene el juicio. Y es todo comparativo con estas metáforas y luego nos muestra la intensidad. Es una lluvia de la ira de Dios. La Biblia lo dice en otras oportunidades: que no descienda mi ira, o que no descienda en mi ira y los destruya. Es como si hubiese una tormenta. Nosotros en estos días presenciamos por las noticias grandes huracanes, inundaciones y devastaciones en algunas regiones del Caribe y de Norteamérica.
producto de situaciones de la naturaleza que no están aisladas y que no son casuales o fortuitas, sino debido a situaciones naturales que están perfectamente unidas al carácter justo y soberano del Rey de toda la tierra, Jesucristo. Estos eventos climáticos o estos eventos meteorológicos de lluvias, tornados, huracanes, no están aislados del ser de Dios. No son una cosa eso y otra cosa Dios y el Evangelio. No, esos eventos de la naturaleza, esos eventos devastadores a través de las aguas, de las inundaciones, los sismos, lo que nos dicen es Dios existe. Él es juez. Y si no atienden a la palabra, atiendan a los truenos, atiendan a las circunstancias, atiendan a los eventos climáticos que advierten, no que se está destruyendo la capa de ozono, posiblemente sea una razón, sino que advierten que Dios existe y que Él es juez y que Él es justo y está haciendo justicia dosificada por un tiempo, pero llegará el momento en que la justicia no será dosificada, sino plena, absoluta y contundente. Y clamó a gran voz como ruge un fuerte león, un airado león, un enfadado león en la selva. Y cuando hubo clamado, el impacto, la intensidad, la onda expansiva de su voz de justicia alcanzó toda la tierra, incluidas las montañas y los océanos y las grandes profundidades del mar, diciendo, está aquí entre nosotros nada más ni nada menos que el creador de toda la tierra, el juez justo y soberano. Ruge como león. Queridos hermanos, esto es terrorífico. Esto pareciera como una película de terror. Pero lo que parece una película de terror, lo es en sí para el incrédulo, pero para nosotros no es una película de terror. Para nosotros es un mensaje de gran esperanza, de oportunidad, de llamado al arrepentimiento, de urgencia para pregonar el mensaje a los incrédulos. Y lo que para ellos debe ser y se constituirá en una película de terror sin fin, para nosotros es un evento más en el cierre de la consumación de la historia de la redención, donde disfrutaremos eternamente, no del terror, sino de la justicia implacable que el león de Judá trajo, que no es contra los creyentes, sino a favor de los creyentes, defendiéndolos y dándoles esperanza, y en ese juicio el veredicto será favorable, porque cuando nos presentemos ante el tribunal, nuestras obras serán expuestas, nosotros no hablaremos en defensa, sino que tendremos un defensor, Cordero como inmolado, que intervendrá en el juicio, y él sabe qué dirá: yo pagué por él, este es mi pueblo, yo derramé mi sangre por este pueblo, por estos hijos rebeldes, pero yo pagué por ellos, me pertenecen. ¿Y cuál será el mensaje final, el veredicto final? Bienvenidos, benditos de mi Padre, al gozo eterno. No hicimos nada, no hemos hecho, no haremos nada favorable, pero tenemos una esperanza segura de que la salvación le pertenece al Señor. ¿Cuál es la base de la esperanza nuestra? De que cuando ruja ese león, tendremos la bienvenida a la derecha. Ninguna obra nuestra. Ninguno puede decir, es que yo iba todos los domingos, es que yo fui constante, es que yo obré bien. Todos tenemos que decir, es sobre la base del mugido de ese becerro que voluntariamente entregó su vida para perdonar nuestros pecados. Ese es el Evangelio, esa es la esperanza. No salgan aterrados de este lugar, salgan llenos de confianza y prediquen el Evangelio. Griten, levanten su voz, no en su casa, levanten su voz en las calles diciendo: Jesucristo es el Señor, y aquel que no se arrepienta vendrá muerte y destrucción sobre él. Pero si tú te arrepientes, hay esperanza para tu vida. Amén. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por recordarnos quién eres, lo que has hecho, lo que has prometido, lo que has cumplido.
por recordarnos, Señor, que siendo pecadores, moriste para perdonar los pecados de tu pueblo. Nunca hemos hecho nada favorable, no estamos haciendo ni haremos nada que contribuya o redunde favorablemente en la historia de la redención. Por el contrario, todas nuestras mejores y aparentes obras son como trapos de inmundicia ante un santo y justo Dios. Pero aún así tenemos esperanza. ¡Qué paradoja! Porque la esperanza que tenemos no es nuestra, la esperanza que tenemos es celestial, vino del cielo y se llama Jesucristo. En su primera venida, entregado como cordero vicario, como un becerro que mugió en el altar del sacrificio por la injusticia, pero luego como un león fuerte y firme que ruge, implantando justicia en todos los rincones de la tierra. Ese becerro que muge perdonó los pecados de nosotros, pecadores, indefensos y miserables. Pero ese león de la tribu de Judá aplicó la justicia redentiva a favor de tus hijos, de tal manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo, no debes temer, sino creer, confiar y llenarse de gratitud para obedecer. Pero si tú no has creído en Cristo, debes tener terror, porque así como una gran tormenta con alto impacto, viene la justicia de Dios y no es pasajera, sino permanente y eterna. Gracias por el león de la tribu de Judá, que es el mismo cordero inmolado, que es el mismo Dios que descendió del cielo. Es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios a favor de su pueblo y contra los enemigos de su pueblo. Justicia y misericordia, verdad y justicia juntos, león y cordero juntos, juez, rey y profeta juntos. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Por favor, Señor, impacta nuestros corazones con tu palabra para que vivamos para ti. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.